Qué bueno poder cantar alabanzas a nuestro Creador, a nuestro Señor y Salvador. Qué hermoso. Momentos como estos celebramos a Jesús. Le cantamos, le adoramos, le exaltamos porque solamente Él es digno de toda alabanza, de toda adoración. Y ahora yo les invito a que nos pongamos cómodos en el lugar donde estén y vamos a predicar la palabra de Dios. Seguimos con este hermoso día hoy para predicar la palabra de Dios y compartirles en la serie de mensajes la soberanía de Dios. Y dentro de toda esta serie que hemos estado hablando en estos domingos, vamos hoy a aprender un tema muy importante, importantísimo le diría yo en los tiempos que estamos viviendo. Y el tema dice la provisión. Así se titula el mensaje de este día, la provisión. Y es importante este tema y viene oportuno a la situación que estamos pasando, porque la provisión definitivamente es básica para nuestro sustento. Y en todo sentido, no solamente en el sustento material, como no en el espiritual. La provisión es fundamental que tú y yo la entendamos. Este tema nos invita a aprender a mantenernos en la libertad con que Cristo nos hizo libres y ya no estar sujetos a la esclavitud. Tú y yo tenemos necesidades, pero cuando nosotros nos enfocamos en las necesidades, en ese momento nos desenfocamos de Dios. Mire, con qué facilidad nos suele pasarnos esto. Por eso es importante que nosotros confiemos en el Señor cuando estamos atravesando situaciones, adversidades, falta de provisión. Confiar en el Señor. Y Él es nuestro fiel proveedor. Él es el quien provee. La provisión de Dios nos invita a vivir la palabra de Dios. No solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. A vivir, a conocer la palabra de Dios y poder declarar esta frase: escrito está. Escrito está. Para de esa manera poder vencer todas las tentaciones que el enemigo pone delante de nuestros ojos. Mire, el declarar escrito está no solamente es declarar hacia la ligera, no. Debemos conocer la palabra de Dios, debemos meditar en ella, debemos vivir la palabra de Dios, tener esas experiencias con Dios. ¿Ok? Y de esa manera vamos a salir victoriosos, ya que el enemigo también va a estar ahí al acecho buscando hacernos caer. Pero es necesario que nuestra confianza esté plena en Dios. Yo les invito ahí a sus Biblias, vayamos al Evangelio de Mateo, el capítulo 4. Téngalo allí porque ya vamos a leer en los versículos. Hablando de la provisión, este definitivamente es el anhelo de Dios para sus hijos, para su iglesia. Si hay algo que tú y yo debemos entender, amada iglesia, que la provisión de Dios es el anhelo de Él para cada uno de nosotros, para su pueblo, para su iglesia. Si hay algo en el corazón de Dios es que Él desea proveernos, Él está para proveernos. Por eso tenemos que conocer. En esta situación que estamos viviendo, ya vamos como 120 días en confinamiento. Qué importante la provisión en nuestros hogares. Qué importante la provisión en nuestras mesas, en nuestra vida espiritual. Importantísimo. Y vemos como Jesús en el capítulo 4, ya entrando un poquito en los versículos, dándoles una un pequeño preámbulo de Jesús. Él estuvo también en un tiempo de confinamiento, en una cuarentena. Jesús estuvo en esa cuarentena 40 días y 40 noches en ayuno y oración. Jesús estuvo en comunión con su Padre. Y dice la palabra que después de que salió del ayuno, fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Ok?
Y ahí fue tentado. Ya vamos a ver a futuro más adelante estos versículos. Pero ahí vemos cómo Jesús pudo vencer todas las tentaciones que el enemigo lo puso por delante, porque Jesús estuvo en la comunión con su Padre Celestial. Tuvo una estrecha relación con su Padre. Y en esa comunión Dios le revela, Dios le muestra su palabra, Dios le muestra a él, escrito está. Y entonces Jesús estuvo conocedor de la palabra, atendió a lo que su Padre le decía para poder entender y ponerlo en su diario vivir. Y cuando se enfrentó a las tentaciones, Jesús pudo declarar, escrito está. Amada iglesia, esto es importante que usted y yo entendamos muy claro, muy entendido. El declarar escrito está, una vez más hago énfasis, no es solamente declararlo hacia la ligera, sino que realmente hay que conocerlo, hay que vivirlo. Y en esta hora vamos a ir puntualmente a conocer 7 aspectos, póngale ahí 7 principios, 7 verdades, para poder entender con claridad sobre la provisión. El primero, la provisión, como así lo dice. Así es el tema y así es el primer punto, la provisión. Mateo capítulo 4, versículo del 1 hasta el 4 lo vamos a leer. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pidamos la bendición a Dios en esta hora. Amado Dios, en el nombre de Jesús pedimos que tu bendición sea en este momento, en este lugar y allá donde mis queridos hermanos están congregados. Que la unción de tu palabra desplace toda sombra de duda, toda confusión, toda distracción, y solamente el reino de los cielos se establezca en nuestras vidas. Espíritu Santo, tome usted el control y ayúdenos a entender con claridad, con sencillez tu palabra. Háblanos, Señor. Háblanos, Padre bendito. Me pongo en tus manos, amado Dios. Ayúdame a ser el mensajero en esta hora de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La provisión. Aquí ya vemos en la vida de Jesús cómo Jesús fue tentado. Pero recuerden, antes de entrar en la tentación, Jesús estuvo en comunión con su Padre. Estuvo en una cuarentena. Por eso hago énfasis, amada iglesia. Estos tiempos que estamos en confinamiento es importante entregarnos en las manos de Dios y decir, Señor, aquí está mi vida, haz lo que tú quieras conmigo. Señor, aquí estoy. Es un trato muy especial que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Pero no sea esquivo. Déjese tratar por Dios. Métase a la comunión con Dios. Métase a esa relación íntima con Dios. Hoy más que nunca, jefe de hogar, somos llamados a levantar el altar familiar en nuestros hogares, en nuestras casas. El tentador está al acecho. El tentador está, ojo, por nosotros y por los nuestros. Por eso nosotros tenemos que estar fortalecidos en Dios. En esta cuarentena esforcémonos, busquemos más a Dios, amada iglesia, busquemos. Jesús fue tentado. Si Jesús fue tentado, también nosotros somos tentados. ¿Ve? Jesús tuvo hambre. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, él tuvo una necesidad. Y aquí yo puedo entender que Jesús fue Dios, pero también fue humano. Tuvo la necesidad. Solamente recuerda cuando de pronto no comes en la mañana, el mediodía, y estamos ya un poco débiles. Por favor, Jesús estuvo 40 días y 40 noches sin comer nada ni beber. Y tuvo hambre, tuvo una debilidad en su cuerpo.
A pesar que internamente estaba fortalecido, pero externamente se sentía un poco débil. Pero también Jesús tenía que luchar contra la presencia del demonio en el desierto. Necesitaba de la fuerza de Dios para salir adelante. Solamente piense usted cómo ha salido adelante en medio de la situación que estamos viviendo. Solamente piense en su lugar de trabajo. Ha tenido que lidiar, enfrentar con conflictos. A lo mejor con los clientes, con los pacientes, con los compañeros de trabajo. ¿Cómo ha sido su accionar? Mire, meditemos mucho. Y ahí pensemos en el hogar, los padres con los hijos, la pareja, con la familia. ¿Ve? Entonces es importante que tú y yo apreciemos a Dios en nuestras vidas y su palabra. Recuerde, el demonio sabe y conoce las capacidades que tiene un hijo de Dios. Tú y yo, como hijos de Dios, tenemos todo el poder, toda la capacidad de parte de Dios para declarar la palabra de Dios, para anular todo ataque del demonio, para cancelar todo ataque del demonio y salir victoriosos y vivir en la libertad con que Cristo ya nos hizo libres. El demonio sabe qué capacidad tenemos como iglesia. Por eso, amada iglesia, vivamos la comunión con Dios. ¿No ven que cuando ustedes viven la comunión con Dios, usted vive en el poder y en la autoridad de parte de Dios? Y eso nos hace gente fuerte, gente victoriosa. Miren, al decir Jesús, el demonio le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios, ¿qué le estaba haciendo el demonio a Jesús? Le estaba poniendo en tela de duda su posición. Y exactamente es lo que hace el enemigo con nosotros. Pone en tela de duda nuestra posición como hijos de Dios. Por eso más nos vale a nosotros aferrarnos a la palabra, meditar la palabra, vivir la palabra, meternos a la comunión con Dios y en la comunión con Dios, escucha, amada iglesia, oír la voz de Dios. Cuando tú oyes, no solamente es de oír ligeramente, oír es de escuchar el consejo de Dios, es ser una persona mansa. ¿Quién es una persona mansa? Aquel que escucha el consejo de otro como bueno para mí. ¿Qué tal si tú y yo tomamos el consejo de la palabra de Dios como buena para nosotros? Y vamos a salir victoriosos y poder declarar, escrito está. Y cuando nosotros vivimos la palabra de Dios, no vamos a estar angustiados, afligidos por nada. Una vez más, sí, es verdad, necesitamos el pan, necesitamos el vestido, necesitamos el calzado. Pero busquemos primeramente a Dios. Eso dice Mateo 6:33. Y lo puede buscar en su Biblia, Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si usted hizo un alto a sus hobbies de este día, domingo, a sus quehaceres, dijo, no, yo voy a congregarme, hizo bien, está buscando a Dios primeramente. Primeramente busca el reino de Dios y su justicia. Vivir su palabra, vivir sus estándares. ¿Y qué dice? Y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué cosas? ¿Necesitas alimento? Dios provee. ¿Necesitas salud? Dios provee. La sanidad, Dios te provee. ¿Necesitas economía? Dios te provee. Pero búscale a Dios primeramente. Versículo 34 de Mateo 6. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio. Mire. Amada iglesia, no nos enfoquemos puntualmente en nuestra necesidad. Enfoquémonos en Dios. Escuche esto. No te enfoques en lo que tienes. Enfócate en lo que viene. En el nombre de Jesús. ¿Y qué dice también Pablo a los hermanos de Filipos? Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Cuando tú declaras esto es porque tú vives como un hijo de Dios. Y tú tienes a tu Padre, a tu Dios, y tú puedes decirle, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Y Dios nos suple, Dios nos da no lo que queremos, sino realmente lo que necesitamos. Amada iglesia, ¿qué te hace falta? ¿Qué te hace falta en tus relaciones interpersonales? ¿Qué te hace falta en estos momentos que estamos
viviendo esta pandemia del COVID-19? ¿Qué te hace falta? ¿Qué te hace falta en el hogar? Para con los hijos, para con la pareja, como padres, ¿qué nos hace falta? ¿Ok? ¿Dónde está puesta nuestra mirada? Nuestra mirada debe estar en Dios, porque si no está en Dios, vamos a estar exentos, expuestos a las tentaciones. Y definitivamente de esto es lo que tuvimos con los jóvenes el día sábado sobre las conversaciones de las tentaciones juveniles en medio de la pandemia. Aprendimos algo muy hermoso que tiene que ver con la tentación. Yo rescaté aquí un pequeño concepto. ¿Qué es la tentación? Póngale atención. Es donde tú miras para ser provisto. Mire. ¿A quién estás mirando para ser provisto? ¿Miras tu cuenta bancaria? Cuando miras tu cuenta bancaria y tienes un buen capital, un buen ingreso, a lo mejor tu mirada se enfoca en la cuenta bancaria y ya no en Dios. ¿Por qué? Porque es ok, con esto yo puedo sostener a mi familia con la comida, por esto puedo sacar adelante mi hogar, en fin. Y nuestra confianza no debe estar en el dinero, sino en Dios. En Dios. ¿En quién miras cuando se trata de esperar? Mira, Jesús tuvo hambre, tuvo una necesidad. Estas necesidades van dirigidas a todas nuestras áreas. Por eso cuando dije la provisión no es solamente de alimento o economía, abarca muchas áreas. ¿Cómo te sientes en el hogar? Rodeado de gente, pero muchas veces nos sentimos solos. Tenemos una familia, pero muchas veces no te sientes amado, respetado, apreciado. Y déjame decirte, ahí es cuando el enemigo está listo para tratar de suplirte. Y nuestra confianza, una vez más, nuestra mirada debe estar en Dios. Yo le puse aquí con letras mayúsculas, le puse: el hambre más grande de la humanidad entera es conocer a Dios. Por eso hoy estamos conociendo a Dios. Qué lindo que tú puedas aprender hoy algo nuevo, vivirlo y compartir con aquellos que te rodean. No solamente es declarar escrito, está hacia la ligera. No. Necesariamente debemos leer la palabra, meditar, que es vivir la palabra, memorizar. Hace un esfuercito y memorice la palabra de Dios. Guarde la palabra de Dios en su mente y en su corazón. Pero también comparta. Comparta con los que están en su entorno. Y de esa manera usted, cuando se encuentre frente a las tentaciones, usted va a poder declarar: escrito está. Amén. Primer punto, la provisión. Vamos al segundo. La provisión fiel. Por favor, Salmos capítulo 37, versículo 18 y 19. Conoce Jehová los días de los perfectos. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. Versículo 19. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Hermoso salmo. La provisión fiel viene de Jehová. Dice: conoce Jehová los días de los perfectos. Dios sabe todo, Él conoce todo lo que tú estás pasando, lo que yo estoy pasando. Él conoce, Él sabe qué días estás pasando. A lo mejor unos días de escasez, días de abundancia, días de la calamidad. No sé lo que estás pasando. Si algo que puedo decirte en esta hora, Dios conoce los días que estás pasando. Dice: y la heredad de ellos será para siempre. Por favor, tú y yo somos herencia de Jehová. Estamos en las manos de Dios. Es que no temamos. Dios es nuestro fiel proveedor. Versículo 19. No serán avergonzados en el mal tiempo. ¿Qué tiempos estamos viviendo? Crisis financiera, crisis económica, crisis de la salud, crisis en las relaciones. Mire, pero dice: no serán avergonzados. Si tú eres hijo de Dios, de herencia de Jehová, no seremos avergonzados. En los días de hambre serán saciados. ¡Wow! Alégrate.
Alégrate, querida iglesia. He tenido el privilegio de poder hablar con las familias de Bethesda en las diferentes sedes y no escucho tan solo uno que me diga, pastor, no tengo que comer. Dios ha sido fiel, ha sido el fiel proveedor. Es el segundo punto, la provisión fiel. Vamos, avancemos al tercer punto. Dice la provisión de Dios y de nuestros hijos. La provisión de Dios y de nuestros hijos. Recuerda, Dios nunca nos va a dejar al desamparo. Él provee. Salmo 65, versículo 9. Visitas la tierra, la riegas en gran manera, la enriqueces. Como el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. ¿Ok? Mire, esta es la provisión de Dios. Él sabe lo que hace y cómo lo hace. Esa es la soberanía de Dios. Pero si hay algo que yo sí estoy seguro es que Dios está proveyendo. Así tú no lo puedas ver en este momento, Él está proveyendo. Él está obrando en su perfecta voluntad. Dice, visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Créalo, amada iglesia. Dios está obrando. En medio de la situación que usted está atravesando, en medio de la crisis, en medio de la falta de provisión, permítame, Dios es el quien visita. Con el río de Dios llena de aguas, prepara el grano de ellos cuando así lo dispones. Dios es quien hace todo esto. ¿Ok? Prepara el grano de ellos cuando así lo dispones. ¿Qué puedo entender de todo esto? Que Dios está pendiente de nuestras necesidades. Y no solamente que está pendiente, sino que también nos provee. Usa el que tenga que usar en esta tierra para bendecir a sus hijos. Es que si tú tienes un trabajito, tranquilo, ocúpate en tu trabajito, cuida tu trabajito, sé puntual, trabaja las horas completas, llega puntual y tu trabajito va a estar protegido y cuidado por Dios. ¿Ok? Pero seamos responsables, tienes un negocio, no te afanes, no te preocupes. Si tú eres un hijo de Dios, eres heredad de Dios, Dios es el que va a ir añadiendo los clientes. Entonces no hay necesidad de estar angustiados, desesperados. Eso nos desenfoca de Dios y nos empezamos a enfocar en las necesidades que estamos pasando. Vamos al cuarto punto. La provisión para gran provisión. Esto me encanta. Recuerda, tú y yo somos llamados a ser siempre de manos abiertas. Generosidad. A dar. Dios nos da para dar. Y por aquí viene el punto. Dice la provisión para gran provisión. Salmo 67, versículos 5, 6 y 7 dice, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben, la tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanle todos los términos de la tierra. Hermoso salmo. Este hermoso nos lleva a un compromiso que tú y yo tenemos que vivirlo a diario. ¿Y qué me dice? Alaben, pueblos, a Dios. Alabe, alabe. En estos días Dios ha estado hablando fuertemente a mi espíritu en que nosotros somos llamados a presentar un cántico nuevo a Dios. Alabanza. Cánticos de gratitud, cánticos que exaltan el poder de Dios. Alábale a Dios. Alábale, canta alabanzas. Estás en tus quehaceres en casa, canta alabanza. Estás haciendo algún trabajo en los estudios, pon música cristiana y cántale a Dios. Canta, eleva un cántico nuevo. Un cántico nuevo es aquellas palabras expresadas de gratitud a Dios por lo que Él es, por lo que Él hace. ¿Verdad? Alaba a Dios. Dice, te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. Aquí hay una orden. Todos, blancos, mestizos, gringos, todos somos llamados a alabar a Dios. Alaben pueblos. ¿Ok? Versículo 6 dice, la tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. ¿Crees esto? Yo lo creo. Dios me bendice.
Y mira el versículo 7 lo que dice, bendíganos Dios, es como un clamor que tú y yo haces. ¿Acaso eso no le pides a Dios honestamente cuando estás en comunión con Dios? No le dices, Dios bendíceme a mí. Yo lo digo, Dios bendíceme a mí, para yo poder bendecir a los míos. Dame buen éxito, le digo a Dios, ¿verdad? Bendíganos, oh Dios. Y mira lo que dice la parte B del versículo 7. Y témanlo todos los términos de la tierra. Vuelve aquí a hacer énfasis en esta palabrita del temor. Hemos hablado hasta la saciedad de esta palabrita, el temor a Dios. Y recuerdo una vez más, el temor es honra a Dios. El temor a Dios es amarle a Dios, obedecerle a Dios, respetarle a Dios. Tú y yo somos llamados a temer. Eso dice el versículo, témanle. Respétenle todos los términos de la tierra. Amén. Seguimos con este hermoso tema de la provisión y ahora vamos a ver en quinto, y dice el quinto punto, la provisión para días de escasez. Una vez más, no sé qué situaciones estés atravesando, qué días estés atravesando, a lo mejor un poco de escasez. Con esta palabra yo te animo, querida iglesia. Necesitamos día a día la fortaleza de Dios para esos días de escasez. Porque cuando tú tienes tu nevera full de provisión, de alimentos, la canasta con las frutas, en fin, estás tranquilo, confiado, en fin, estás en paz. Pero cuando no hay, cuando va bajando, ¿cómo nos sentimos? ¿Ok? Proverbios capítulo 10 del versículo 3. Jehová no dejará padecer hambre al justo. Píntele esta palabrita, ráyelo, justo. Mas la iniquidad lanzará a los impíos. ¿Ok? Jehová no dejará padecer hambre al justo. ¿Se acuerdan que hablaba de hijos de Dios? Hablaba de herencia, que somos tú y yo. Y Dios nos mira una vez más justos por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Es lo que tú y yo somos. Ahora, no solamente, como les decía días atrás, no solamente es vivir diciendo yo soy justo, no. Hay que demostrar con actos de fe que realmente yo soy justo. No solamente es de pura boca, no, hay que vivirlo como un justo, porque dice, Jehová no dejará padecer de hambre al justo. Si tú, en estos días que hemos estado viviendo, has visto la protección de Dios, has visto la cobertura, la protección, el sustento, por favor, tú y yo somos justos ante los ojos de Dios. Amén. Tú y yo somos llamados a declarar, escrito está, porque un justo conoce la palabra, porque un justo vive la palabra, porque un justo comparte la palabra, porque un justo tiene palabra de Dios y puede declarar, escrito está. Amén. Mire lo que pasa, más la iniquidad de los lanzará a los impíos. No, un impío es aquel que duda, un impío el no creyente, el que está lejos de Dios definitivamente. Y tú y yo no somos llamados a vivir en ese camino. Tú y yo somos llamados a vivir como justos ante los ojos de Dios. Vamos al sexto punto ya, para ir finalizando, la provisión en la necesidad mayor. ¿Sí? Hay las necesidades, se presentan las necesidades, pero ahí va a estar la provisión. Se refiere a que nuestras necesidades que pasamos, por más grandes que sean, Dios las suple. ¿Puede decir amén? Dios suple cada una de nuestras necesidades, por más grandes que sean. Debemos saber esperar en Dios. ¿Qué dice Romanos 5, 8, 9 y 10? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Mire, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores Cristo murió. Él nos ama.
Él nos ama, Él nos ama. Dios nos ama. Muchas veces fallamos, Dios nos sigue amando. Muchas veces incurrimos recurrentemente en una falta, Dios nos ama, pero sí nos está pidiendo que nos arrepintamos de nuestras faltas, de nuestros pecados. Él nos ama, Él nos ama. Cristo murió por nosotros. Cristo murió por todas nuestras faltas, por todos nuestros pecados. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Por Él seremos salvos de la ira. Una vez más, tú y yo somos justos, justificados. ¿Y quién es un justo? Es uno que es redimido por la sangre de Jesucristo. Es uno que es comprado. Tu vida vale la sangre de Jesucristo. Eres un justo ante los ojos de Dios. Seremos salvos de la ira venidera. Seremos salvos de los juicios finales. Por eso es necesario vivir la reconciliación. Antes te sentías enemigo de Dios. Pues ahora qué hermosa oportunidad que tú puedas reconciliarte con Dios. Reconciliarnos con Dios. Ese es nuestro ministerio ahora. Vivir reconciliados con Dios todos los días y poder reconciliar a los que están a nuestro alrededor con Dios. Hay mucha gente que vive en enemistad de Dios. Se sienten enemigos por Dios, con Dios, por lo que hacen, por lo que piensan, por lo que dicen. Pero qué lindo que tú y yo podamos acercarnos a Dios. ¿Qué tal esta pregunta? ¿Cuál es tu necesidad mayor? ¿Estás cansado? ¿Estás fatigado? ¿Estás desanimado? ¿Tienes impaciencia? ¿Quieres ya salir de esta cuarentena? ¿Quieres ya salir y correr? ¿Cuál es tu necesidad mayor? Dios no entregó a su único hijo para que la iglesia viva frustrada. No, mi querido hermano. No, mi querida iglesia. Dios entregó a su hijo amado para que su iglesia, para que tú y yo vivamos en la fe de Dios. Vivamos llenos de vitalidad, vigorosos, vanguardistas, generosos, fuertes en Dios. Para que tengamos una visión 2020. ¿Qué tal? Una visión que mira claro lo que estamos viviendo, pero también mira de lejos que se avecina un futuro promisorio. El costo ya fue pagado. Ahora tú y yo somos llamados a vivir justificados por Dios. Termino con el punto 7, la provisión de sabiduría. Habla de inteligencia espiritual, habla de sabiduría en la toma de decisiones. Tú y yo tomamos decisiones a diario, pero es necesario que nosotros decidamos sabiamente. En estos tiempos de angustia donde el pueblo de Israel no sabía qué decisión tomar, muchas veces así nos sentimos. No sabemos qué decisión tomar, pero bendito sea Dios que la palabra siempre nos da un norte, una dirección. Santiago capítulo 1, el versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y más adelante dice, pero pida con fe. Aquí está la clave. Pida con fe. Entonces nos damos cuenta que la provisión no solamente es de comida, de dinero. Mire, la provisión también tiene que ver con la inteligencia espiritual. Esa inteligencia divina que viene de parte de Dios a nosotros para solucionar así de rápido todo conflicto, todo problema que muchas veces tenemos que enfrentar en el hogar, en la pareja, con los hijos, en el trabajo. La inteligencia espiritual Dios nos lo da, pero hay que pedir la sabiduría. Pídala a Dios. Pídala a Dios, querida iglesia. Usted siente que necesita la sabiduría de Dios, pídala a Dios. Pídala, no se quede. Pídala a Dios. Pida a Dios sabiduría, creatividad, inventiva, inteligencia. Pídala. Todo eso viene de parte de Dios. Yo le puse algo aquí aplicable a nuestras vidas, amada iglesia. Y permítame, amada iglesia, decidamos sabiamente. Decida amar. Ya no vive en el odio. Decida perdonar. Decida
extender su mano y compartir con los que necesitan. Si tú eres miembro de Bethesda, no te olvides tus responsabilidades. Cumpla con sus ofrendas y sus diezmos. ¿Quiere bendición de Dios? Cumplamos, demos. Porque cuando usted da, Dios le da más para usted y para los suyos. Decida bautizarse. Mire, querida iglesia, muy pronto vamos a celebrar bautismos en agua. Decida arreglar su situación matrimonial. Si usted está consciente que está viviendo en una vida desordenada, en unión libre, decida sabiamente ajustarse al mandamiento divino. Decida servir. Mire. Entonces, hoy hemos aprendido algo muy importante que tiene que ver con la provisión. La provisión abarca mucho, mucho. Y Dios está listo para proveer a cada una de nuestras necesidades. Él es nuestro fiel proveedor. Por eso, vamos con la ayuda de Dios a vencer todas estas tentaciones que tenemos por delante. Para eso es importante estar en la comunión con Dios. Recuerde, Jesús estuvo en la comunión con su Padre. Estuvo en una cuarentena. Y cuando salió, pudo resistir a todas las tentaciones declarando la palabra, escrito está. Ahora vamos a vencer con la ayuda de Dios todas esas tentaciones. Jamás olvidemos, querida iglesia, jamás olvidemos que de Dios viene la provisión. Y con esa provisión tenemos visión 2020. Visión que mira claro y de lejos. No te olvides nunca, nunca, nunca que de Dios viene la provisión. Amén. Yo le invito ahí donde está, cierre sus ojitos por un momento. 2 llamados rapidito. Si usted, querido amigo, hoy nos mira por primera vez, ha escuchado este mensaje y usted ha estado viviendo a lo mejor la escasez, ha estado viviendo la soledad, el desconsuelo, la desesperanza, déjeme decirle que Dios hoy quiere darle vida. Él quiere darle esa provisión que usted necesita. Dios conoce todas las áreas de nuestro corazón. El primer llamado es para aquella persona que nunca ha recibido a Jesús en su corazón y en esta hora hace pública su necesidad delante de Dios. Y déjeme decirle que Dios le ama y Dios quiere sellarlo con su Espíritu Santo. Dios quiere hacerle un hijo de Dios. Repita conmigo usted, amigo, que nunca ha recibido a Jesús en su corazón. Diga conmigo: Padre nuestro que estás en los cielos, en esta mañana quiero darte las gracias porque tengo la oportunidad de acercarme delante de ti y poner mi necesidad a tus pies. Señor Jesús, reconozco que hay un vacío dentro de mí que necesita ser provisto. Necesito de ti, amado Dios. En esta hora te recibo en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador. Borra mis culpas, borra mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Segundo llamado a la iglesia. A usted, mi querido hermano, miembro de Bethesda que está allí. Que usted se declara un hijo de Dios, se declara ser herencia de Jehová. Pero muchas veces, como hijo de Dios, como miembro de la iglesia cristiana Bethesda, ha cedido ligeramente a las tentaciones, ha caído en ellas. Hoy yo le animo que en Dios usted pueda levantarse. En el nombre de Jesús, Dios hoy le levanta. Hoy le perdona, hoy le restaura. Dios le mira a usted, querida iglesia, justificado. Y hoy nos podemos reconciliar con Dios. Haga esta oración conmigo, amada iglesia. Amado Dios y Padre, en esta hora me vuelvo a ti. Me vuelvo de todo corazón. Reconozco que tú eres mi creador, que tú eres mi Señor, mi Dios, mi hacedor. He fallado, diga conmigo, he fallado. He cometido faltas. He desobedecido a tu palabra, pero a partir de ahora, Espíritu Santo, empodérame,
capacítame, fortaléceme, lléname de tus capacidades, lléname de tu poder, lléname de tu fuerza, amado Dios, para poder resistir, rechazar, reprender todas esas tentaciones que el demonio pone delante de mí. Me levanto en el nombre de Jesús, declarándome en victoria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dele gracias a Dios con sus manos levantadas a los cielos. Dele gracias a Dios. Agradézcale a Dios. Con sus propias palabras, agradézcale. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es nuestro fiel proveedor. Gracias, amado Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra, Dios, llena, suple cada una de nuestras necesidades. Y por eso te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Aleluya. Hermoso poder aprender más de la palabra de Dios. Querida iglesia, atesoremos esta palabra en nuestro corazón. Vivamos la palabra de Dios. Estemos fuertes día a día. Vayamos a la comunión con Dios. Jefe de hogar, recuerde, levante el altar familiar en casa. El enemigo anda alrededor buscando a quien devorar, dice la palabra. Pero seamos sabios. Hoy hemos aprendido. Seamos sabios. Decidamos sabiamente. Y Dios es nuestro fiel proveedor. Que Dios les bendiga, amada iglesia. Y a continuación viene un anuncio importantísimo. Póngale atención a este anuncio.